Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Uno en tiempos de pandemia. Queremos en esta oportunidad dar la bienvenida a Claudia Villarroel, quien es la presidenta a nivel nacional de los jóvenes bautistas. Queremos conocerla un poquito más en esta oportunidad, queremos saber de ella, queremos saber de la labor que está desempeñando con los jóvenes a nivel nacional y poder escuchar de su propia boca cómo está todo avanzando, cómo todo está en marcha y nada, saber cómo estás. Bienvenida a este espacio, gracias por ser parte. Queremos saber cómo estás, qué tal todo este tiempo tan difícil que se está dando. Sí, hola, hola a todos, un abrazo fraterno a todos los hermanos y amigos que escuchan esta entrevista. Yo también quiero agradecerles, chiquillos, por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y conocernos en esta instancia, así que gracias por la invitación y bueno, vamos a ir conversando y conociendo algunas cosas más. Sí. Partamos por el tema principal. Conozcamos un poquito de Claudia, cómo su inicio en la historia, en la obra bautista, su recorrido en este caso dentro de la obra y en sí también conocer un poco más de Claudia. Ya, bueno, yo soy Claudia Villarroel Lefiguala, para los que no me conocen, soy oriunda de Concepción, región del Biobío. Allí somos con Felipe, mi esposo, de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Concepción. Y soy de familia bautista, de tradición bautista. Mis abuelos son bautistas, ellos trabajaban mucho en misiones, también asistían a la primera iglesia, también estuvieron asistiendo a higueras, porque trabajaron mucho en misiones también. Y hay una linda historia ahí con Felipe, porque los abuelos de Felipe también trabajaron junto a mis abuelos. Uh-huh. Toda mi familia por parte de papá es bautista. Tengo un tío pastor, un primo pastor de la obra bautista. Entonces yo nací en cuna bautista, soy cristiana. Dios siempre ha estado en mi familia, ¿cierto? En algún momento tomé la decisión personal, pero siempre he estado inmersa en la iglesia bautista. Allí surge mi trabajo, mi desarrollo, mis decisiones, toda mi vida ahí. Soy profesora de educación diferencial. Eh, Estoy casada felizmente con Felipe Ibarra Durán, que es mi esposo. Él también ha trabajado en la obra bautista nacional, estuvo 3 años en el liderazgo también, en el directorio nacional, y tenemos una pequeña hija que se llama Emma Rayén, y tiene 2 años, 5 meses. Ah, qué rico. Perfecto. ¿Y cómo se encamina todo a llegar a ser la líder de los jóvenes a nivel nacional? Esa es una buena pregunta. Uno no sabe cómo llega hasta aquí. Bueno, siempre estuve en medio del liderazgo desde pequeña. En mi iglesia siempre, o sea, no siempre, pero sí ejercí liderazgo bien joven, quizás desde los 15 años ya uno empieza a tomar ciertas acciones que son de liderazgo y en eso se desarrolló siempre esto, o sea, y tanto con Felipe hemos llevado también no solo un liderazgo, sino también un llamado pastoral. Y por eso nosotros estamos hoy día en el Seminario Bautista. Pero surge desde pequeña, yo creo, fui presidenta de los jóvenes de mi iglesia, eh, varios años servimos también en distintos ministerios del Ministerio Juvenil, también como consejeros, como en la pastoral juvenil de mi iglesia, y yo creo que asistiendo a una de estas cosas, a los congresos, involucrándose en la obra y estando siempre a disposición, yo creo que uno puede llegar a estar ahí. No, yo no soy tan conocida en la obra bautista, mi esposo sí lo era más, porque él estuvo 3 años, entonces yo creo que tuvimos ahí una cercanía al directorio y siempre estuvimos presentes, pero nunca fue como buscar un cargo, sino estar ahí disponible. Yo creo que ese es el motivo del estar ahora en este cargo, que es un servicio también bien bonito para los jóvenes. Sí. El periodo en el que estás, desde qué año hasta qué año estás como presidenta? Y mira, los periodos de liderazgo juvenil a nivel nacional son de 2 años. 2 años. Son breves. Nosotros encontramos que son breves. Entonces, yo estoy desde el año 2019 y me queda este año 2020.
Perfecto. Entonces agarramos todo el estallido social, después la pandemia, nos tocó todo junto, Bueno, pero bueno. tocando ese tema súper importante, el tema del estallido social, yo creo que como jóvenes nos ha impactado, remecido, porque es la nueva camada o la camada que ya está empezando a liderar dentro de las distintas iglesias que cada uno de nosotros somos miembros. Entonces, viene todo este proceso, yo creo que ya venían con un papel quizás distinto para lo que fue el Congreso a inicios de año, y llega esta pandemia. ¿Podrías contarnos un poquito la perspectiva en la que ustedes iban caminando con el estallido social? Porque yo creo que ya venía distinta, y ese cambio que se viene, además de que se sume esta pandemia. Entonces, ¿podrías contarnos un poquito cómo era la visión? Sí, claro. Bueno, gracias a Dios, yo creo que todas las cosas cuando van en un mismo espíritu, nos ayudan a bien. Y en ese sentido nosotros, tomándonos del llamado que nos hace el pastor Juan Carlos Barrera a nivel de UBACH, que tengamos este énfasis en iglesias que viven y anuncian el reino de Dios, los jóvenes tomamos la misma línea. En ese sentido, nuestro énfasis era jóvenes que reflexionan, viven y comparten en el reino de Dios. Entonces, para nosotros era fundamental el tema del reino de Dios. Y cómo vivimos finalmente la experiencia de ser cristiano en un día a día, en la normalidad, en la cotidianidad, con ese compromiso que también mostramos a veces en la iglesia. Claro. Que tiene que ser un compromiso integral. Entonces, lo del estallido social, bueno, nos sorprendió como a todo Chile, nos dejó quizás en algún momento ahí un poco sin saber qué hacer. Opinamos, no opinamos, qué hacemos, llamamos a la oración, no llamamos a la oración, o sea, siempre llamar a la oración fue una opción, por supuesto, pero fue así como, chuta, ¿cuándo hablamos? Cuando llegó al Congreso dijimos, mira, no estamos tan lejanos del tema, o sea, el estallido social significa justicia, o sea, hay una solicitud de justicia, de una sed del ser humano de que se hagan las cosas bien, de que haya dignidad, y el reino de Dios no está lejos de eso. Por lo tanto, nos vino muy bien en el sentido de que pudimos conectar las temáticas. Entonces, siguió siendo el reino de Dios, pero claro, ahora reflexionando quizás un poco en torno a lo presente, o sea, imagínate, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿Qué significa la justicia en el reino? ¿Cómo podemos acercarnos a esa justicia? ¿Cuál es el parámetro? ¿Quién es el modelo de la justicia? Entonces, yo creo que nos vino muy bien esa temática. Y ahora la pandemia nos agarra, pero así, bueno, como a todo el mundo, en realidad. Y un poco en la incertidumbre. La verdad es que esto es distinto. Esto es distinto. Yo creo que es una puesta en interrogante y en reflexión para toda la iglesia en general, de cómo venimos haciendo las cosas, eh, eh, de las mismas tradiciones que tenemos, las costumbres que tenemos, la manera de acercarnos a las personas, la manera de servir. Ha sido, yo creo que un poco incierto. ¿Cierto? En lo concreto nosotros hemos suspendido todas nuestras actividades, por supuesto, obedeciendo al llamado de las autoridades gubernamentales, pero también de UBACH. Hemos suspendido nuestras reuniones presenciales, hemos llamado a la responsabilidad, pero también somos conscientes de que tenemos que ir evaluando cada cierto tiempo esto. Para nosotros el segundo semestre en general es más fuerte como en actividades masivas, que viene el retiro de líderes, bueno, a fin de año, en enero o en febrero el congreso, entonces se trabaja en eso, pero eso va a estar en evaluación durante este año. A mitad de año nosotros pretendemos realmente ya ver los factores, lo positivo, lo negativo, los pros y los contras, y vamos a tomar decisiones, porque esto tampoco es solamente una crisis sanitaria, sino se asocia a distintas crisis. Entonces, va a ser complejo, pero también sabemos y confiamos en que quizás las reuniones masivas no son lo más importante, ¿cierto? Sino que Dios está en todo lugar y en todo momento. Entonces, esa es nuestra confianza, y en eso queremos ser responsables y sabios en tomar las decisiones. Perfecto. ¿Y cómo te has podido comunicar con tu directiva, que al ser de diferentes puntos también de Chile, la comunicación yo creo que de por sí se gesta y se hace a través de medios digitales?
pero ¿han podido tener una continua comunicación? Sí, mira, en general siempre, mayormente en medios digitales por la lejanía que tú comentas, pero igual hace falta ese tema presencial, vernos las caras, discutir en presencial, eso es muy necesario. Y, y sí, bueno, y otra cosa que hay es que nosotros hay cargos que son desfasados de tiempo, entonces no siempre se escogen los mismos cargos en el mismo año, por lo tanto hay 3 integrantes a un directorio, eh, cuesta a veces complementarnos, conocernos, pero yo creo que ha sido bueno y hemos tenido muchas reuniones ya digitales, y lo mismo con los presidentes nacionales, con quienes nos reunimos 2 veces al año de manera presencial, en reuniones para ver también trabajos de la obra, con ellos también nos hemos reunido de manera digital y virtual. Así Claudia, que incluso, ha sido bueno, sí. Claudia, disculpa, en cuanto a lo que tú nos comentas de esta variabilidad en el sentido de los cargos, en el sentido de las personas que son miembros de de la directiva, dentro de lo que es en este momento el liderazgo de lo que es el área juvenil, ¿ya se ha visto una planificación en cuanto a los tiempos? Por ejemplo, me imagino que justamente ya se acerca este año, tú me dices, el fin del periodo tuyo como presidenta. Ya quizás están viendo el tema en general, cómo han visto un proceso eleccionario nuevo en base a acomodarlos de esta incertidumbre, o todavía es un tema que queda pospuesto hacia el segundo semestre. Sí, mira, es un tema porque a veces tú dices, chuta, pensar en hacer un congreso nacional y juntar a 400 jóvenes casi que no es posible. Sin embargo, nosotros creemos que en este momento es apresurado decir, no vamos a hacer congreso. Claro. Creemos que es apresurado porque el congreso está planificado para febrero del año 2021. Pero sí hemos visto otras opciones. O sea, por ejemplo, nosotros, como les contaba antes, suspendimos las actividades del primer semestre y eso en junio y julio se evalúa de nuevo. Okay. Y tenemos como fecha tope el mes de agosto para decidir si el Congreso va o no. Tenemos claridad de que va a ser difícil, ¿no? Incluso, incluso después de lo sanitario, por el factor económico, ¿ya? La obra bautista también está pasando por una crisis económica, es decir, nosotros también recibimos dinero de UBACH, del plan cooperativo, y esos dineros ya no están disponibles. Entonces, significa una evaluación de tantos factores, pero sí hemos evaluado otras opciones, por ejemplo, una reunión con menos personas, enfocarnos solamente a lo administrativo y quizás no hacer el tema de un congreso con talleres. Pero son cosas que tenemos que ir evaluando. Ni siquiera sabemos si vamos a poder reunir, por ejemplo, a 100 personas, si va a estar permitido en ese tiempo. No tenemos claridad de cuáles van a ser las indicaciones futuras. Por lo tanto, estamos pensando en opciones, tenemos tiempos definidos para tomar decisiones, pero ahí vamos avanzando. El Señor nos ayude en eso. Sí, es difícil cómo está todo el escenario, poder plantear algo ya. Y es por eso que también preguntábamos, porque yo creo que la incertidumbre nos embarga a todos. O sea, podemos planear, de hecho, ahora algo en una semana más, y podemos suspenderlo 2 días antes porque las condiciones simplemente, aunque sean virtuales, no se dan. Entonces, sí, entendemos que todo debe ser evaluado, debe ser planificado con antelación, y ver qué nos depara, porque como bien tú dices, que el Señor nos ayude, porque no sabemos cómo se viene el fin de año siquiera, y las actividades que se vienen para inicios del próximo. Y en eso, ¿cuál ha sido el mensaje para las distintas organizaciones a nivel, por ejemplo, acá en Santiago, la Unión Central, o en el norte, o en el sur? Sí, hemos estado en contacto. Como te digo, hay un departamento coordinador que se llama, que es el organismo que junta a todos los presidentes de los distritos regionales, de norte a sur. Y con ellos tenemos reuniones presenciales, y hemos dado, ¿cierto?, las indicaciones que no tan solo nacen de la Unión Nacional de Jóvenes, sino que de la Obra Bautista en general, de la UBACH, y que son principalmente: seamos responsables, no expongamos a nuestros jóvenes, hagamos llamado a la responsabilidad,
y sí estamos en contacto y ese en general ha sido el llamado, y a todos no ha venido, por supuesto, de sorpresa esto, y están todos en la misma tratando de sobrellevarlo en la medida de lo que podemos, que es lo virtual, lo digital, ¿cierto? Tratando de mantener un poco también quizás darle contención a los jóvenes, porque los jóvenes también están viviendo los otros procesos, por ejemplo, del teleestudio, de cómo estudian desde la casa, están sintiendo agobiados en este momento por las universidades, algunos no saben cómo enfrentar esta nueva modalidad de estudiar. Igual en la casa a veces toca asumir otros roles, hay distintas preocupaciones, a veces no tenemos siempre los elementos necesarios para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, también están enfrentando los jóvenes otras crisis asociadas, y sí, tratando de dar contención. Yo creo que es así, por supuesto, no perder lo esencial del mensaje, o sea, que la reflexión bíblica esté, que el mensaje de ánimo también esté, que el mensaje de esperanza también esté, aún en medio de la crisis, del dolor. Eh, ese es el llamado que hemos hecho, a mantener, a ser responsables, pero también todos súper conscientes de que tenemos que seguir conectándonos y encontrando nuevas formas de acercarnos y de ser iglesia, porque no solamente ser iglesia, ¿cierto?, en el lugar físico. O sea, yo creo que ya todos lo hemos aprendido y hemos podido ser iglesia en un contexto distinto, con herramientas distintas. Sí, es cierto. O sea, en general todo lo que nos comentas también es podríamos decirlo que es una muy buena instancia quizás para hablar de una descentralización en general, porque finalmente estamos haciendo que cada unidad juvenil en sí pase a tener un rol mucho más fundamental dentro de la labor que ya la tienen, y también es mucho también en un momento, como tú bien mencionas, en el plano educacional, en el plano personal, en el plano del vivir, muchas veces en algunos lugares con cuarentena. En general un panorama difícil para los jóvenes, porque muchas veces todos veníamos de una realidad distinta en general, con una rutina diario, con el compartir con los demás a diario, que hoy en día ya no tenerlo en sí también imagino que es complejo. Aunque bien, como tú has podido mencionar, quizá a lo mejor a la parte juvenil nos encuentra un poco mejor preparado, dado que manejamos un poco más las nuevas tecnologías. Pero aún Sí. así imagino que se hace complejo en algunas zonas de Chile. O sea, en general el contacto que ustedes han podido tener con todo a nivel nacional ha sido expedito, o la verdad que se han visto muchas veces con complicaciones que muchas veces entorpecen. Nosotros, gracias a Dios, hemos podido mantener un contacto, o sea, en el momento de lo virtual, sin mayores complicaciones. O sea, de repente nos falla una aplicación, donde tú no funciona, nos cambiamos de aplicación y podemos hacerlo fluido. Siempre existe ese riesgo cuando no todos tienen, por ejemplo, buena señal de internet, pero eso ha sido lo mínimo. En casos en los que no se han podido juntar los chicos, nos hablamos por teléfono, sigue la comunicación. En general no hemos tenido ni hemos sabido tampoco de mayores dificultades en lugares extremos. Por ejemplo, que en donde podría presentarse quizá una mayor dificultad, no nos hemos enterado de eso, pero he hablado con tantos chicos de Arica, y al sur también, Austral, por ejemplo. Los chicos se siguen juntando con harta energía, con harto ánimo, también asumen un desafío. Yo ayer mismo estuve con los chicos de Puerto Montt, entonces estamos también conectados, y los chicos no han tenido dificultades, gracias a Dios, como dices tú, tenemos más manejo de las redes. Yo creo que ha sido bueno. En el sentido juvenil hemos podido mantener esa relación. Falta sí el el abrazarnos, el mirarnos a los ojos, el molestarnos y todas esas cosas que uno hace tan físicamente, que tan divertido, pero claro, es un tiempo de también entender y asumir que la crisis y las dificultades son parte de la vida. O sea, no todo siempre, no todo tiempo es tan calmo ni tan bueno, y nos viene bien también, yo creo. Bueno, hemos podido conocerte un poquito más, pero desde el punto de vista como presidenta nacional
de los jóvenes bautistas. Nos gustaría también tocar quizá un poquito más la fibra y saber cómo la Claudia mamá, la Claudia esposa, se ha relacionado o cómo ha afectado para ustedes como familia, con Felipe tu esposo, con Emma. ¿Ha sido complicado, no? ¿Cómo los pilló esta pandemia? Y si asisten, no sé si están asistiendo ahí en el seminario a alguna iglesia, cómo se han relacionado con su iglesia local, y cómo han vivido ustedes como familia esta pandemia. Mira, yo, gracias a Dios, yo alcancé a entrar a trabajar. Yo estuve 2 años de mamá, tiempo completo, bueno, también asociada con la ONJ uno de los años, pero yo entré este año a un nuevo trabajo ya de lleno al mundo laboral, y alcancé a estar 2 semanas ahí. Y bueno, y agradezco a Dios tanto por eso, porque alcancé a involucrarme en el trabajo. Entonces, Emma había entrado al jardín, fueron 2 semanas muy difíciles de adaptación, donde ya el último viernes que habíamos hablado con la tía nos había dicho, está avanzando, hoy día se independizó un poco de mí, jugó, bailó, y bueno, todo eso hubo un retroceso total de esa adaptación, pero mira, las primeras 2 semanas de la cuarentena fueron complejas en el sentido de volver a estructurarnos, seguíamos con teletrabajo ambos, y Emma, que venía de otra rutina que se está adaptando, volvió a la rutina de la casa. Entonces, las 2 primeras semanas fue complejo para nosotros, complejo en el sentido de ordenarnos. Después de eso ya establecimos horarios, rutinas con Felipe, hacemos turno ético aquí en la casa, eh, nos dividimos, ¿cierto? Porque cada uno también tiene que hacer eso y además estudiamos en el seminario, entonces también tenemos que lidiar con los estudios, gracias a Dios, como les conté delante, Emma ya también adquirió una rutina del sueño que nos favorece y podemos ya después de las 7 de la tarde ya preocuparnos de los estudios y así. Y por supuesto que también las relaciones a veces se ven un poco, hay roces por el mismo el encierro y estar juntos, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero por otro lado, también ha sido bueno estar en casa. Nosotros en general somos un matrimonio y una familia que sale mucho, siempre estamos o viajando o en actividades en la iglesia, o visitando amigos, o con amigos en la casa, siempre tenemos mucha interacción. Y tuvimos un verano, pero que viajamos, pero hacia todos lados, norte, sur, centro, estuvimos en todos lados, de verdad, y habíamos estado muy poco en la casa. Veníamos entrando un año en donde llegábamos cansados, o sea, partíamos cansados el año. Por lo tanto, nos vino bien también el estar en casa, poder cocinar cosas más ricas, que uno no, a veces no puede, o el hecho de ver una película juntos, nos ha hecho bien también como familia estar juntos y estar en casa, eso ha sido súper importante para nosotros. En la iglesia seguimos conectándonos vía online, nosotros asistimos a la comunidad bautista de acá en Santiago, ahí somos seminaristas, y nos hemos conectado también con ellos, y gracias a Dios también hemos podido conectarnos con nuestra iglesia en Concepción, que también es nuestra iglesia más, ¿cierto? De ahí venimos nosotros, 27 años estuvimos ahí, y hemos mantenido un culto, y ha sido muy curioso también que la iglesia, como está enfrentada en nuestra nueva forma, también ha brindado otras instancias en la semana que a veces también ha sido buena para la iglesia. Nosotros a veces no nos podemos conectar mucho porque tenemos clases, pero creo que ha sido positivo poder encontrarse también dentro de la semana, quizás más veces. Eso ha sido lindo. Qué bueno. Perfecto, entonces, en este caso, ustedes, su rutina igual se ve que es bastante agitada en general, o sea, tienen muchas actividades a diario en general, pero lo han podido compatibilizar. En este caso, en las iglesias que tú nos comentas que participen, que asisten, en este caso, ¿cómo encuentras tú que ha sido este nuevo proceso de aprendizaje para la vida virtual, por así decirlo? Porque en general, la adaptación, porque en general yo creo que todos estábamos acostumbrados a la asistencia presencial al culto, a la asistencia presencial a todas las instancias, entonces, ¿cómo tú has visto que por lo menos en la iglesia donde tú participas activamente, se han visto con esta nueva realidad? Mira, yo he visto que ha sido bueno, o sea, la iglesia en general es joven, o sea, joven digo 40, 50 años.
por lo tanto todavía también tienen un manejo. Los ancianos que hay de la iglesia también se han podido conectar, y eso a mí me pone muy contenta, porque también sé de hermanos que a veces asisten solos a la iglesia y su familia no se preocupa de conectarlos los domingos. Y a mí eso me genera una pena terrible, porque es difícil, es difícil. A veces cuando los hijos no son cristianos se les olvida, se les pasó la hora y ya el hermano adulto mayor no se pudo conectar al culto. Gracias a Dios, nuestra iglesia, los adultos mayores que hay, han podido conectarse, están ahí presencial, o sea, virtualmente, no presencial, pero están ahí en el momento de la reunión, y en general hemos tenido más asistencia, eso sí, bueno. Asisten más personas de lo que asiste un domingo tradicional. Y eso ha sido también bonito. Tenemos a veces incluso hasta del extranjero. Qué bueno, Qué sí, yo bueno. creo que eso se ha demostrado mucho en los distintos cultos de las distintas iglesias, que al final terminan siendo mucho más las personas que se conectan virtualmente que las que asisten en físico el día domingo a la iglesia. Así que yo creo que ha sido Sí, algo positivo por rescatar durante todo este tiempo. Claro. sí, por supuesto. Consulta, ustedes previo a esta situación de la pandemia o del estallido social, ¿ustedes ya tenían en general como la implementación de un sistema de transmisión online, de culto, entre comillas, como llevándosela a los hogares, o has tenido que hacer toda una innovación? Es toda una innovación. No teníamos ese sistema. En Concepción, y es que yo tengo dos iglesias, disculpe que hable de mi iglesia. En Concepción hace poco habían comenzado a lanzar los cultos por streaming, Ya. todos los domingos. Pero hace poco, o sea, habrá sido un mes antes, o quizá ya 2 meses o 3 meses a lo más. Entonces, eso le sirvió de preparación. Pero aquí en Santiago, no, o sea, los cultos eran solamente presenciales, a veces se transmitía, pero solamente para una persona, eran casos excepcionales, pero no teníamos ese hábito de transmitir los cultos, y al contrario, era todo siempre presencial. Entonces se tuvo que innovar, pero también había personas ágiles en ese sentido, o sea, nos ayudó harto eso. Súper. Genial, Claudia, el poder haber conversado en este día contigo, el poder Sí. conocer de cómo está la obra bautista en el plano juvenil, Sí, a nivel conocer nacional, poder saber un poquito más. Agradecemos profundamente tu disposición, tu tiempo. tu tiempo, el poder conversar con nosotros. Y queremos también de esta forma poder contarle a las demás personas que a veces estamos en medio de tanta incertidumbre, que el poder tener certeza, aunque sea el ver caras que nos puedan contar más o menos para qué dirección estamos, nos tranquiliza y también nos motiva. Creo que estamos rodeados de muchas cosas que nos pueden bajonear, achacar. Entonces es rico poder que nuestros líderes a nivel nacional están trabajando, están presentes, están buscando opciones. Y por eso te agradecemos esta entrevista cortita, precisa, pero pudimos conocer un poquito más de ti como persona, como Claudia, y también como la presidenta a nivel nacional de los jóvenes bautistas. Así que te mandamos un abrazo apretado. A la distancia. Sí, y agradecidos. Es de bendición para nosotros poder conversar contigo. Bueno, yo les agradezco también la invitación, por supuesto, dispuesta para lo que quieran también, si más adelante quisieran que conversáramos más, no hay ningún problema. Lo que sea. Gracias, les envío muchas bendiciones también en su ministerio, en su matrimonio, en su vida. Y bueno, decirle a la iglesia simplemente que la historia de la iglesia y la historia de la humanidad siempre estaba en crisis, o sea, las crisis son parte de la historia, y el Señor está ahí siempre, y es soberano en todo tiempo, y esa tiene que ser una tranquilidad, una convicción para nosotros, y también saber que todos los tiempos, los buenos y los malos, son tiempos de Dios, y que la labor que nos demostró Jesús está justamente ahí, en medio de la necesidad, del dolor, dando compasión, estando con el enfermo, con el necesitado. Así que gracias, chiquillos, que el Señor les bendiga. Entonces, para poder finalizar, queríamos pedirte si nos puedes bendecir con una oración final para despedir este enlace. Claro, claro. Oremos.
Señor, queremos darte gracias porque tú en medio de esta crisis nos ayudas, Señor, y nos bendices con encuentros como estos, porque podemos conocernos, porque podemos conversar, porque podemos hablar de ti y de lo que haces en medio de nosotros, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía en medio de esta crisis y te pedimos profundamente que nos des sabiduría, Señor, y nos des inteligencia para tomar la mejor de las decisiones. Yo te pido, Señor, que bendigas a este matrimonio tan lindo que he conocido y que bendigas a su hija también, que los bendigas en su ministerio, en sus trabajos, en sus labores. Y también que nos ayudes, Señor, como juventud bautista y como cristianos en general, a hacer una iglesia que sea luz en medio de las tinieblas, a hacer una iglesia que sea amor en medio del sufrimiento, que sea contención en medio del dolor. Ayúdanos a ser ejemplos como lo hizo Jesús, ayúdanos a seguir el modelo de Jesús lo más parecido posible, Señor, y ayúdanos a transformar nuestras vidas cada día. Lo entregamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, pues, Claudia. Un abrazo a la distancia y esperamos poder vernos en algún momento en físico y compartir. Así que agradecido y bendecido. Claro. Y bueno, con esto estamos dando por término el capítulo del día de hoy. No se pierdan un próximo capítulo que ya estaremos teniendo nuevos invitados y muchas sorpresas. Sí, que estén bien. Chao. Chao. Adiós. Y no te olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram y dar me gusta en nuestra página de Facebook. ¡Nos vemos!